Reformas liberales. Hacia un Estado liberal. Durante las décadas de 1850 y 1860, el golpe de Estado fue el medio más frecuente de cambio de gobierno en Costa Rica. Tal práctica la patrocinaban los exportadores de café y los militares, según sus intereses. Esto provocó inseguridad política constante y reveló la ausencia de orden y planeamiento en el Estado. Esa situación comenzó a cambiar con la incursión del general Tomás Guardia en la política. El militar estuvo en el poder en diversos momentos entre 1870 y 1882. Guardia impulsó cambios en el gobierno bajo el lema de orden y progreso. Dicha propuesta se inspiraba en una ideología política, el liberalismo. La introducción de esa ideología en el funcionamiento del país convirtió a Costa Rica en un estado liberal. Liberalismo. ¿Qué es? Es un conjunto de ideas económicas, políticas y sociales que se fundamentan en la libertad de la persona. ¿Qué propone? Que los gobernantes existen para proteger los derechos de los individuos como la vida, la libertad y la propiedad. Si los gobiernos no cumplen estas funciones, pueden ser depuestos. ¿Qué es entonces un Estado liberal? Es un tipo de Estado en el que el gobierno estimula la economía por medio de la creatividad de los productores, fomenta la actividad comercial y quita las barreras que obstaculizan la compra y la venta de bienes de consumo. En la sociedad, el Estado liberal se encarga de proteger la salud pública, mejora la educación y crea obras de infraestructura tales como carreteras, escuelas o puentes. Algunos impulsores de las reformas liberales son Tomás Guardia Gutiérrez, Aniceto Esquivel Sáenz, Vicente Herrera Celedón, Salvador Lara Zamora, entre otros. Entre 1870 y 1890, Costa Rica tuvo diversos presidentes. Algunos de esos estuvieron en el poder solamente algunos meses. Quienes ejercieron mayor influencia en el Estado liberal en esa época fueron el general Tomás Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto Alfaro. Las reformas se llevaron a cabo en diferentes ámbitos: la influencia de la religión con las leyes anticlericales, la educación, el orden jurídico y la administración pública. Ámbitos de las reformas liberales. Leyes anticlericales. Los gobernantes liberales estaban deseosos de hacer ver al pueblo que el Estado era el ente de mayor autoridad y que esta autoridad no se compartía con otras entidades, como la Iglesia Católica. Lo anterior desembocó en una confrontación entre la Iglesia y el Estado. Este último fue el que tomó las medidas más extremas. Así, a partir de julio de 1884, el presidente Próspero Fernández dictó las denominadas leyes anticlericales. En esa legislación se establecieron las medidas que voy a citar a continuación. Secularización de los cementerios. Antes de esta ley, por disposición de la Iglesia Católica, no se podía enterrar en los cementerios públicos a las personas que no pertenecieran a esta religión. Expulsión del país del obispo Bernardo Augusto Thiel y los miembros de la Compañía de Jesús o jesuitas. Prohibición de las órdenes monásticas. Prohibición de la recolección de limosnas para el culto sin autorización de gobierno. Eliminación de la instrucción religiosa en los centros educativos administrados por el Estado. Prohibición a los feligreses para organizar manifestaciones religiosas fuera de los templos. La Iglesia se opuso a las leyes anteriores y tomó medidas muchas. Por ejemplo, a través de la prensa, los sermones, solicitó a los padres no enviar a los hijos a la escuela. Todas estas cosas causaron disminución de la población estudiantil y también impulsó la creación de escuelas privadas, donde sí se enseñaba libremente la religión. Reformas educativas. La organización y el control de la instrucción por parte del Estado era uno de los objetivos fundamentales de los gobiernos liberales. En esa época, la Iglesia Católica ejercía una gran influencia sobre la educación debido a la ley del concordato. Este permitía
que la Iglesia supervisara los contenidos de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria. En consecuencia, muchos religiosos eran los únicos maestros en las escuelas y los colegios del país. Fue Bernardo Soto, el secretario de la Instrucción Pública, Mauro Fernández, quien realizó una reforma del sistema educativo, con el propósito de integrar el sistema desde preescolar hasta la universidad. Algunos elementos de la reforma educativa son: el Estado asumió el control de la educación, elaboraba los planes de estudio, elaboraba los reglamentos. El Estado seleccionó los textos instructivos y administró la enseñanza mediante los gobernadores y las municipalidades. Se cerró la Universidad de Santo Tomás, ya que esta era de influencia religiosa. Se fundaron instituciones que apoyaron la función educativa, como la Biblioteca y el Archivo Nacional. Y se crearon centros de enseñanza secundaria, cuyo énfasis era la impartición de materias científicas y técnicas. Algunos de esos centros son el Instituto de Alajuela, el Colegio de Señoritas y el Liceo de Costa Rica. La reforma jurídica. La reforma jurídica empezó con la promulgación de la Constitución de 1871. La obra se completó durante la década de 1880, con la aprobación de una serie de leyes, códigos y normativas necesarias para regir el país y darle forma a algunas de las instituciones del Estado. Los elementos de la reforma jurídica fueron la Constitución Política de 1871, que era el principal cuerpo de leyes del país y que tenía gran influencia del pensamiento liberal. Sus temas eran que Costa Rica, como república libre e independiente, debía ser, que debía dividirse el país en 3 poderes y que los derechos individuales eran importantes, como el derecho a la propiedad. El Código Civil, que es un conjunto de disposiciones para regular la vida civil, trataba temas como el matrimonio civil, el divorcio y el régimen de propiedad. Las leyes reguladoras de instituciones, por ejemplo, la Ley Orgánica de Tribunales, la Ley del Registro Civil, la Ley Orgánica del Notariado, y las leyes reguladoras del comportamiento público, por ejemplo, la Ley de Vagos, Ley de Juegos, Reglamento de la Policía de Seguridad, Salubridad y Ornato de San José. También se dieron algunos cambios en la administración pública. Bajo el lema Orden y Progreso se aplicó en la administración pública el efecto entre 1870 y 1890 hubo transformaciones sustanciales en esa materia. Por ejemplo, la creación de nuevas instituciones de gobierno. Se establecieron más secretarías de Estado equivalentes a los actuales ministerios, como la de Instrucción Pública y la de Fomento. También se creó el Instituto Meteorológico Nacional y la Inspección General de Aduanas. Otro cambio que se dio en la administración pública fue el aumento en el número de empleados públicos, ya que al crearse instituciones, el gobierno tenía que contratar más empleados públicos. Esto favoreció especialmente a las personas que tenían mayor educación. Se dio la inversión en obras de infraestructura. El gobierno invirtió en la construcción de obra pública, caminos, edificios, escuelas, desembolsó dinero para el ornato de las ciudades y la construcción de acueductos. La obra de infraestructura más sobresaliente fue el ferrocarril al Caribe. Con las reformas liberales se contribuyó a la consolidación del Estado-nación costarricense, ya que lo dotó de leyes e instituciones necesarias para su funcionamiento. Algunos de los documentos legales de esa época se utilizaron como base para las leyes que nos rigen todavía en el presente. La obra más destacada es el Ferrocarril al Caribe o Ferrocarril Atlántico. En 1870, el presidente Tomás Guardia impulsó la construcción del ferrocarril. El proyecto se inició en 1871 y concluyó hasta 1890. Este medio era esencial para transportar el café que se cosechaba en el país, al fin de ser exportado desde el Caribe. El ferrocarril permitió agilizar el comercio y acercar a los pueblos del Caribe y del Valle Central. Mediante el transporte de pasajeros, Limón se convirtió en un próspero centro urbano con hoteles, locales comerciales y un puerto marítimo. Esta obra fue el mejor ejemplo del progreso que los liberales querían para el país. Ahora sí,
Vamos a trabajar